Dicen que lo barato sale caro, y esta Xbox One de 1,500 pesos está a punto de demostrarlo. En el video anterior nos arriesgamos a comprarla, pero estéticamente grita ¡auxilio! Desde el primer segundo. Hoy nos ponemos los guantes de cirujano porque vamos a abrir las entrañas de este monstruo. Te aseguro que la cantidad de polvo que vive ahí adentro te va a dar alergia solo de verla. ¿Lograremos salvarla del cementerio de la tecnología o tiramos nuestro dinero a la basura? Acompáñame a ver qué tan turbio está el asunto y cómo la dejamos impecable, mejor que nueva. ¿Quieres una PC gamer? Solo dale like al video, suscríbete y comenta aquí abajo por qué debe ser tuya. Y ojo, usa el super gracias para asegurar tu boleto digital. Participa ya. El primer paso es quitar el sello de garantía. Seamos honestos. A estas alturas, ninguna Xbox One original mantiene su garantía de fábrica, así que va fuera sin remordimientos. Lastimosamente, los sellos de Microsoft no son tan amigables como los de PlayStation. Estos se desintegran en cuanto los tocas. Al retirar la rejilla superior, el panorama ya nos anticipa lo que se viene. Es una capa de polvo tan gruesa que bloquea por completo el flujo de aire. Si siguen nuestro canal, ya sabrán que la familia Xbox One suele acumular sedimentos compactos en sus rendijas. Por eso es vital un mantenimiento periódico. No queremos que un componente muera por sobrecalentamiento. Limpiar estas rejillas en particular es un dolor de cabeza. Pero en este taller somos expertos en desterrar la mugre. Esta consola va a quedar mejor que nueva. Para revelar el horror que esconde esta caja, primero tenemos que abrirla por completo. Y ojo aquí, porque las pestañas plásticas de este modelo son traicioneras. Para no dejar la carcasa mordida ni destrozar el acabado, yo utilizo esta espátula especial de apertura. Parece un accesorio simple, pero es la diferencia entre un trabajo profesional y dejar la consola marcada como si la hubiera abierto un cavernícola con un destornillador plano. Con esto, aplicamos la presión justa, liberamos los cierres sin romper nada y nos saltamos el dolor de cabeza de dañar el plástico. Mucho cuidado aquí. Cuando logren destrabar las pestañas, procuren no levantar ni abrir completamente la carcasa de golpe. Tengan muchísima precaución porque aquí dentro tenemos una pequeña trampa. Como pueden ver aquí en la placa, la tapa superior está unida a la consola por este cable flex frontal. Es una línea ultra fina y sumamente delicada. Si se emocionan, tiran con demasiada fuerza o abren la tapa por completo sin desconectarlo primero, lo van a terminar degollando o rompiendo el conector de la placa. El resultado, un panel frontal completamente muerto que no va a encender ni expulsar discos. Así que levanten solo un poco, asómense con paciencia, desconecten el flex con cuidado y ahora sí, liberamos la tapa por completo. Preparen las brochas y el soplador, porque remover toda esta suciedad va a ser un proceso sumamente satisfactorio. Vamos a dejar este sistema impecable. Por cierto, viendo este cementerio de tierra, ¿hace cuánto tiempo que no le haces un mantenimiento preventivo a tu propia consola? No me mientan, déjenmelo en los comentarios. Una vez desconectado el flex, podemos retirar por completo la pieza frontal. Aquí hay que hacer un poco de palanca con cuidado para liberar las pestañas plásticas superiores sin quebrarlas. Y miren cómo está este módulo por fuera. Todo este acabado tipo piano está completamente lleno de grasa, marcas de dedos y polvo pegado. Desmontarlo por separado nos va a permitir lavarlo a fondo más adelante para devolverle todo su brillo original. Justo al lado encontramos el conector del pequeño altavoz interno de la Xbox One, el cual desconectamos con cuidado para no dañar sus cables. Hecho esto, pasamos a la antena Wi-Fi. Con la punta del desarmador, hacemos una ligera presión hacia arriba justo en la base metálica del cable coaxial para liberarlo. Estos conectores a presión son minúsculos. Si los jalas bruscamente, puedes romper la soldadura. Ahora pasamos a retirar la tarjeta del módulo inalámbrico. Con la ayuda de este destornillador eléctrico, removemos los tornillos Torx que la sujetan a la estructura metálica. Es un proceso rápido, pero hazlo con cuidado para no barrer las cabezas ni golpear los componentes de la placa. Una vez suelta la tarjeta, usamos un destornillador plano pequeño para hacer una ligera palanca hacia arriba y desconectar el cable de la antena Wi-Fi de este módulo. Aplica la fuerza justa para no doblar el conector ni dañar las pistas de la placa. Un movimiento suave y sale por completo.
Con unas pinzas curvas, retiramos con cuidado la pequeña cinta o protección que cubre parte del módulo de conectividad. Hecho esto, levantamos la placa por completo. Y aquí la tienen. Por la parte trasera pueden ver el conector principal que va directo a la placa base. La dejamos a un lado para limpiarla por separado y seguimos quitando el resto de los componentes. Ahora sí, procuren desatornillar todos los tornillos grandes de la estructura metálica superior para poder remover este blindaje. Son varios tornillos largos los que sujetan todo el chasis, así que vayan uno por uno con paciencia. Retirar esta tapa es el paso clave que nos va a permitir acceder a las entrañas del sistema, ver el disipador de calor, la placa base y todo lo que esconde la consola por dentro. Prepárense para ver el verdadero estado de los componentes internos. Una vez retirados todos los tornillos de la parte superior, le damos la vuelta y empezamos a desencajar el chasis interno. Tengan paciencia al deslizar y separar la carcasa plástica negra de la base de metal, ya que a veces la mugre acumulada actúa como pegamento y hace que las piezas se queden un poco atoradas. Un movimiento firme pero suave y la liberamos. Antes de poder levantar la gran chapa protectora, no se les vaya a olvidar este pequeño tornillo oculto en la esquina de la placa frontal verde. Si intentan jalar la chapa a la fuerza sin quitar este último seguro, van a doblar el metal o a fisurar el circuito. Lo retiramos rápidamente con el destornillador eléctrico y ahora sí, vía libre. Llegó el momento esperado. Levantamos la tapa metálica superior y miren nada más cómo se ve el reverso de la rejilla del ventilador. Hay una plasta de tierra gris pegada directamente al metal. Esto ya nos da la bienvenida oficial al verdadero desastre técnico que aguarda abajo. Por fin tenemos las entrañas al descubierto. Contemplen el interior de nuestra Xbox One. La lectora de discos está gris de la tierra. El disco duro mecánico parece que lo sacaron de una zona de construcción. Y el ventilador principal tiene las aspas tan cargadas de polvo compacto que parece una textura de piedra. Es una pesadilla para los componentes, pero una mina de oro de satisfacción para nosotros. A limpiar, se ha dicho. Comenzamos a retirar los componentes internos, liberando la lectora de discos. Como pueden ver, esta pieza está súper sucia, cubierta por una plasta gris de polvo. Para sacarla, tenemos que desconectar estos dos conectores de la parte trasera, el cable color rojo y el de alimentación amarillo. Hazlo con suavidad y directo de los plásticos para no romper nada. El siguiente paso es retirar el disco duro mecánico de la consola. Empezamos por desconectar el cable de datos de color rojo directo de la placa base, jalándolo con suavidad hacia arriba. Una vez liberado el cable, podemos sujetar todo el soporte plástico negro que protege el disco y levantarlo de su sitio. Ahora sí, muchachos, entramos oficialmente a la fase de limpieza pesada. Como pueden ver, el ventilador principal y el disipador de calor están completamente tapizados de mugre. Agarramos nuestra brocha y empezamos a remover esas plastas y acumulaciones de polvo más densas atrapadas entre las aspas. Hacer esto con una brocha seca es fundamental para debilitar la suciedad compacta antes de aplicar aire, facilitando que se desprenda mucho mejor. Eso sí, traten de realizar este paso en un espacio abierto o bien ventilado, porque les aseguro que la cantidad de polvo volátil que va a salir de aquí les va a hacer estornudar solo de mirarlo. Vamos tallando rincón por rincón de la estructura con paciencia para no dejar ningún sedimento grueso. Una vez que quitamos lo más pesado con la brocha, pasamos al paso definitivo para eliminar los residuos finos. Sacamos nuestro soplador industrial y le metemos ráfagas de aire con buena presión directamente a toda la placa base y los disipadores. Miren el cambio instantáneo conforme el aire va barriendo con cada micra de tierra oculta en las pistas y soldaduras de la placa verde. Como les mencioné antes, recuerden evitar a toda costa el uso de aspiradoras en esta fase, ya que la fricción del aire hacia adentro genera estática y un solo chispazo invisible podría dejar la consola completamente muerta. Con el soplador mantenemos el riesgo en cero y logramos una limpieza profunda, preparando el terreno para el lavado de carcasas y el cambio de pasta térmica. Damos la vuelta a la estructura metálica para encargarnos del corazón térmico.
Con el destornillador eléctrico removemos con cuidado los tornillos que aseguran esta placa metálica en forma de cruz, que es la que sostiene el tensor del disipador de calor por el otro lado. Una vez suelta esa zona, nos movemos hacia los costados del chasis de metal. Aquí van a encontrar unos pequeños seguros plásticos negros que mantienen unida la estructura. Con una presión firme de los dedos, empujamos las pestañas hacia adentro para destrabarlas de las ranuras metálicas. Por último, retiramos el tornillo negro que asegura esta pequeña esquina del chasis de metal. Es una sujeción final que mantiene firme una de las piezas del ensamblaje. Una vez suelto el tornillo, retiramos por completo esta pieza plástica blanca que funciona como guía o soporte en la zona trasera. La jalamos con cuidado hacia afuera para que no se atore en la rejilla metálica. Para terminar de liberar la placa, regresamos a la parte trasera de la estructura metálica. Con el destornillador eléctrico removemos con cuidado los tornillos de rosca fina ubicados en los extremos superiores e inferiores del chasis. Asegúrense de retirarlos todos para que ninguna esquina se quede anclada al momento de desmontar. Una vez sueltos todos los anclajes, sujetamos firmemente los bordes y comenzamos a levantar el chasis metálico para separarlo por completo de la placa base. Háganlo de manera recta y con cuidado, evitando movimientos bruscos que puedan rozar o dañar los componentes expuestos del circuito. Retiramos por completo la protección y... ¡aquí la tienen, muchachos! La placa base de la Xbox One está totalmente fuera de su armadura. Al tenerla expuesta sobre el escritorio, se nota a la perfección que el bloque del disipador de calor y el ventilador principal siguen cargados de polvo compacto. Pero no se preocupen, porque el despiece completo ha sido un éxito y ahora sí tenemos vía libre para realizar el mantenimiento profundo a cada circuito. Con la placa base completamente liberada, desconectamos el cable de alimentación del ventilador principal. Tiren suavemente del conector plástico blanco directo de su base para evitar romper los pines o degollar las líneas de energía. Y llegamos al jefe final del desarmado, muchachos. Retirar el tensor en forma de X. Esta es la parte más difícil porque la pieza ejerce una presión enorme sobre el procesador. Tengan muchísimo cuidado. Un mal movimiento, la herramienta se resbala, raya las pistas de la placa base y la consola queda inservible. Para evitar accidentes, el truco es usar unas pinzas de punta o un destornillador plano. Colóquenlo justo en las esquinas del tensor y apliquen una fuerza firme pero muy controlada hacia afuera para liberar la tensión. No se desesperen, con un poco de maña y palanca con calma, el seguro cede fácil sin arriesgar los circuitos. Con la placa base totalmente desnuda, aprovechamos para darle un baño con limpiador de circuitos integrado o alcohol isopropílico en aerosol. Esto nos ayuda a remover cualquier rastro de grasa, humedad o estática acumulada en los componentes. Una pasada rápida por ambos lados y dejamos evaporar por unos segundos. Y llegamos a mi parte favorita de todo el video, muchachos. Limpiar el chip para dejarlo completamente como nuevo. Como pueden ver en pantalla, la pasta térmica original estaba completamente seca, cristalizada y convertida en una piedra que ya no transfería nada de calor. Además de que prácticamente ya no le quedaba mucha sobre el silicio. Con la ayuda de un cotonete humedecido en alcohol isopropílico, empezamos a remover con mucha paciencia todos esos residuos sólidos pegados en los bordes. Recuerden tallar con suavidad para evitar dañar los pequeños componentes que rodean el encapsulado del procesador. Miren nada más este cambiazo, chicos. Tras quitar toda la suciedad vieja, el silicio queda totalmente limpio, brillante y reluciente, mostrando con orgullo el logo de Microsoft y Xbox One impreso en el centro. No hay nada más satisfactorio en este trabajo que ver el corazón de la consola impecable y listo para recibir un compuesto térmico de calidad premium que lo mantenga fresco por los próximos años. Ahora nos encargamos del bloque de disipación. Usando un cotonete y alcohol isopropílico, removemos con cuidado los restos de pasta térmica vieja adheridos a la base de cobre. Una vez limpia la zona de contacto, le aplicamos ráfagas de aire comprimido a las rejillas y aletas de aluminio para desalojar cualquier acumulación de polvo fino atrapado en los rincones más profundos. Para terminar, tomamos un paño húmedo y limpiamos a fondo cada una de las aspas plásticas del ventilador, quitando por completo la grasa y suciedad pegada. Con todo este bloque impecable, garantizamos un flujo de aire óptimo y libre de obstrucciones. Para garantizar una conductividad térmica de la mejor calidad y olvidarnos de abrir este sistema por un buen tiempo, vamos a utilizar la pasta térmica Premium Arctic MX4. Colocamos una cantidad adecuada directamente sobre el centro del silicio del procesador.
Es importante no pasarse de la raya para evitar que el exceso se desborde hacia los componentes pequeños que rodean el chip cuando ejerzamos presión. Con la ayuda de esta pequeña espátula plástica que viene incluida, comenzamos a esparcirla con mucho cuidado de forma totalmente homogénea. El objetivo es crear una capa delgada y uniforme que cubra perfectamente cada milímetro de la superficie, eliminando cualquier burbuja de aire que pueda arruinar la transferencia de calor. Una vez que el compuesto quedó bien distribuido, agarramos el bloque del disipador de calor y lo asentamos con mucha precisión en su posición original. De esta manera, aseguramos un contacto firme y perfecto que mantendrá a este tanque de Microsoft trabajando completamente fresco y silencioso. Ahora lo volvemos a poner, toca reinstalar el tensor en X. Un tip importante, no metan las 4 esquinas a presión de golpe. El truco es enganchar primero 2 extremos opuestos en diagonal y haciendo un poco de palanca con los dedos, encajar las restantes. Sostengan firme el disipador por abajo para que no se mueva, asegurando que la pasta no se mueva y la presión quede bien distribuida. Para dejar las carcasas plásticas completamente impecables, nos venimos al lavadero. Quiero ser muy honesto con ustedes, muchachos. Actualmente no cuento con herramientas ultra profesionales o líquidos especiales de lavado para detallar plásticos, pero eso no es ninguna excusa para hacer un mal trabajo. Para solucionar esto y dejarlas como nuevas, recurrí al método tradicional y de uso normal que cualquiera de nosotros tiene a la mano en casa. Agua corriente, un buen jabón líquido y un cepillo de cerdas suaves. Con esto, empezamos a tallar con ganas toda la cuadrícula interna y las esquinas, arrastrando de inmediato los años de cochambre acumulado. Pasamos el cepillo con jabón también por toda la cubierta exterior, prestando especial atención a las rejillas de ventilación superiores por donde respira la consola. Al tallar rincón por rincón con paciencia, logramos levantar toda la suciedad pegada sin gastar una fortuna. Eso sí, recuerden que tras un buen enjuagado, el secreto definitivo es dejar que las piezas se sequen perfectamente al sol o con un paño seco antes de volver a meter los circuitos. Con los componentes listos, es hora de empezar el rearmado. Aquí tienen el chasis metálico inferior limpio y reluciente, listo para recibir el hardware de vuelta. Tomamos la placa base con cuidado por los bordes y el disipador para asentarla con precisión en su lugar. Asegúrense de que todos los puertos traseros coincidan perfectamente con los huecos del chasis antes de empujarla por completo. Una vez que la placa base está bien asentada en su lugar, comenzamos la fase de ensamblado y vamos a volver a poner todos los tornillos nuevamente. Empezamos justamente por asegurar los 4 tornillos negros que fijan la placa metálica del tensor en forma de cruz. Recuerden apretarlos de manera cruzada, en forma de X, para que la presión sobre el procesador baje de manera uniforme y evitemos que el chip se vaya a fracturar por un exceso de fuerza en un solo lado. Con el tensor listo, nos movemos por todo el perímetro del blindaje metálico superior para regresar cada tornillo largo de rosca fina a su ranura correspondiente. Tómense su tiempo en esta parte para que no les sobre ni les falte ninguno, ya que cada uno cumple la función de mantener el chasis firme y evitar vibraciones molestas cuando el ventilador esté a máxima potencia. Aprovechando este momento en lo que termino de asegurar el chasis, me gustaría preguntarles, ¿qué tal les está pareciendo el video hasta ahora? Si les está gustando el proceso o si han aprendido algún tip para aplicarlo en sus propias consolas, por favor déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Su opinión me ayuda muchísimo para seguir mejorando el contenido del canal. Y listo, muchachos, entramos de lleno al ensamble general del equipo. Como pueden ver en pantalla, en este punto ya pusimos prácticamente todo lo que habíamos quitado al inicio del despiece. Ya tenemos la lectora de discos perfectamente asentada en su esquina delantera, el disco duro mecánico ya con su soporte plástico negro totalmente limpio y encajado en su sitio. Y por supuesto, todos los cables de datos y de alimentación, tanto el cable SATA rojo del disco como las líneas de energía de la lectora, perfectamente conectados a la placa base. También, el ventilador principal ya quedó montado sobre el bloque del disipador, con su respectivo conector de energía bien firme. En este paso es súper importante que hagan una revisión visual rápida, para asegurarse de que ningún cable quede mordido, suelto o interfiriendo con las aspas del ventilador. Todo tiene que quedar exactamente en su posición original,
para que el flujo de aire sea perfecto y no tengamos problemas de espacio al momento de colocar la carcasa plástica exterior. Prácticamente el corazón de la consola ya está armado de vuelta, impecable y listo para la acción. Continuando con el rearmado del chasis, volvemos a colocar los seguros plásticos negros en los costados de la estructura metálica. Recuerden presionar firmemente hasta escuchar el clic, asegurándose de que las pestañas encajen a la perfección en las ranuras del metal para dejar bien sólida la armadura interna. Para finalizar con esta placa, simplemente volvemos a colocar sus 3 tornillos de fijación. Los ajustamos de forma firme pero sin forzar los demás, asegurando que el panel frontal quede completamente fijo en su lugar y bien conectado. Una vez que tenemos el panel frontal bien atornillado, es el momento de traer de vuelta la carcasa plástica inferior. Tomamos todo el bloque del chasis metálico central y sosteniéndolo con cuidado por los extremos, lo alineamos para meterlo directamente en la base plástica. Con la estructura principal en su sitio, procedemos a colocar la lámina metálica superior que cubre el ventilador. Aseguramos los tornillos perimetrales para dejarla totalmente firme y de inmediato volvemos a instalar la pequeña placa de la tarjeta Wi-Fi en su poste correspondiente, presionándola suavemente hacia abajo para enganchar el conector. Volvemos a conectar el cable de la antena inalámbrica, enrutándolo con cuidado por sus guías plásticas para que no interfiera con nada más. Una vez que verificamos que todo el cableado interno está en orden, tomamos la gran carcasa plástica superior, totalmente limpia y libre de polvo, y la presentamos sobre la consola alineándola desde la parte trasera hacia el frente. Antes de cerrarla por completo, un paso que no se les puede olvidar: conectar el pequeño cable plano flexible que va directo a la tarjeta del panel frontal para devolverle la energía al botón de encendido. Con el flex asegurado en su pestaña, ahora sí dejamos caer la tapa por completo y presionamos con cuidado los bordes frontales y laterales, escuchando cómo van encajando uno a uno todos los clips plásticos de seguridad. Para finalizar con el armado exterior, tomamos la rejilla plástica de ventilación lateral y la deslizamos en su carril correspondiente hasta que calce a la perfección. Con esto, muchachos, prácticamente hemos vuelto a instalar todo de nuevo en su lugar. La consola ha quedado completamente rearmada, reluciente por fuera y, lo más importante, con un sistema de enfriamiento totalmente renovado en su interior. Y llegamos al veredicto final, muchachos. Con la consola totalmente armada y limpia, la traemos al setup y conectamos todos los cables necesarios para probar si realmente funciona. El cable de alimentación, el internet y, por supuesto, el HDMI directo al monitor para ver si nos da video a la primera. Encendemos y... ¡excelente, chicos! Arrancó de manera perfecta, súper silenciosa y sin titubear. Para estrenar este mantenimiento como Dios manda y exprimir el procesador ahora que tiene pasta térmica nueva, probaremos el FIFA para echar unas buenas partidas y comprobar que las temperaturas se mantengan estables y la consola no parezca un avión a punto de despegar. Con esto damos por terminado el video de hoy. Viendo el cambiazo radical que dio este titán de Microsoft, quiero preguntarles de corazón: ¿ustedes aceptarían que le hicieran mantenimiento a sus consolas? ¿Me confiarían sus equipos para dejárselos así de impecables? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el proceso, no olviden romper ese botón de me gusta, suscribirse al canal para más contenido de hardware y compartirlo con ese amigo que tiene su consola pidiendo auxilio. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.